Nuestro invitado de hoy es doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad de Hohenheim, Alemania. Es magíster en Ciencias de la Agricultura y Manejo de los Recursos Naturales en los Subtrópicos por la Universidad de Bonn, Alemania. Es ingeniero agrónomo por la Universidad del Nordeste, además es investigador. Es profesor adjunto por concurso en la Cátedra de Edafología Agrícola. Es investigador en recursos naturales en la Facultad de Ciencias Agrarias. Además es investigador en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de la provincia de Corrientes y coordinador de investigación en el INTA, además de jefe del Grupo de Recursos Naturales. Nos visita hoy el doctor Dietmar Bernardo Kurz. Bueno, ingeniero, también es magíster y doctor, pero bueno, acá no sé cómo quiere que lo llamemos. Dietmar Kurz, no sé si digo bien, gracias por estar acá. Sí, gracias Eduardo por la invitación. Dietmar, mi nombre se pronuncia Dietmar. Bueno, y a propósito de eso, ¿cómo es este nombre? ¿De dónde es? De origen alemán. Mis antepasados vinieron allá por el 1850 al Brasil y después para Misiones, y bueno, yo terminé acá. Usted es oriundo de Misiones. De Oberá, Misiones. Y después vino para acá y se quedó por acá. Vine a estudiar en la UNE, estudié Ciencias Agrarias en la UNE y bueno, ahora trabajo en el INTA y también soy docente, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Agrarias. Si usted, porque el currículum que usted tiene es muy grande, pero si usted tuviera que definirse, básicamente, ¿quién es usted? Y bueno, básicamente ingeniero agrónomo, preocupado o mejor dicho, ocupado en el monitoreo y la evaluación de los recursos naturales. Con énfasis, mi actividad se centraliza sobre todo en la provincia de Corrientes. Pero también hemos hecho trabajo con el grupo en otras provincias, en Formosa, en Córdoba, pero fundamentalmente, destinado o fundamentalmente preocupado y ocupado por la evaluación y monitoreo de los recursos naturales acá en la provincia de Corrientes. A propósito de eso, estamos grabando esta entrevista cuando el clima que tuvimos en los primeros 2 meses del año mejoró un poco, empezó a llover en la provincia de Corrientes y al día de hoy no tenemos focos, pero eso no quiere decir que no vuelvan a ocurrir. Y el último informe del equipo que usted dirige y que esos informes fueron muy importantes en todos estos meses en cuanto a la evolución del fuego, da cuenta de que en los incendios de los meses de enero y febrero se han consumido el 12% del territorio de la provincia. ¿Esto hasta dónde hay que buscar antecedentes para encontrar algo parecido? Bueno, la tecnología que nosotros utilizamos para monitorear recursos naturales, en este caso catástrofes que ocurren sobre los recursos naturales, es relativamente reciente. Pero nosotros tenemos una base de datos de imágenes satelitales que podemos ir hacia atrás en el tiempo y podemos investigar. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a ir para atrás para investigar qué ocurrió con la frecuencia, recurrencia, estacionalidad y geografía de los incendios. Pero tenemos una posibilidad de detectar focos de calor y nunca, de acuerdo a nuestros registros, de acuerdo a los últimos 20 años, nunca se habían registrado tantos focos de calor como se dieron en enero y febrero de este año 2022. Es decir, que estamos frente a una situación inédita para nosotros. Si bien no tenemos el cálculo de la superficie afectada en otros años, sí tenemos el conteo de la cantidad de focos de calor, que los focos de calor están directamente relacionados con la cantidad de focos de incendio y por ende de incendio. Así que es así, es una situación totalmente inédita. No se había dado la conjunción probablemente, o tal vez se haya dado en el pasado, pero en la historia reciente, en la historia reciente en la que tenemos la posibilidad de monitorear eventos de este tipo con imágenes satelitales, no tenemos registro. Estamos hablando de que en los peores días se consumieron 30.000 hectáreas de campo. ¿Y de cuántos focos de incendio estamos hablando como registro máximo en estos días? Focos de calor. Claro, bueno, todo empezó
con algunos incendios ya en diciembre, pero se agravó sobre todo en enero. El 15 de enero había alrededor de 80.000 hectáreas quemadas, habíamos detectado con imágenes del 15 de enero 80.000 hectáreas quemadas y totalizó 3.500 focos de calor en enero, cuando el máximo había sido de 1.300 focos de calor en enero de 2002. O sea, hace 20 años fue el máximo y superamos por 2.000 la máxima histórica registrada de focos de calor. Y después en febrero superó casi las 6.000 y bueno, histórica, nunca habíamos registrado tantos focos de calor. Acá estamos hablando de una multicausalidad. ¿Cuáles son? Bueno, también eso es cierto. De hecho, estamos investigando ahora, tratando de encontrar evidencia que nos ayude a entender este evento, esta suma de eventos que terminaron en los incendios. Pero a grandes rasgos, venimos de 2 años de escasas precipitaciones. En los últimos 24 meses, si contamos de febrero a febrero, en los últimos 24 meses, solo 4 meses la precipitación estuvo por encima del promedio. En los otros 20 meses estuvimos por debajo del promedio. Eso es una cuestión. La otra cuestión, que tuvimos temperaturas muy altas durante enero, con máximas superiores en 4 grados de las máximas absolutas registradas en enero. Después la humedad relativa, tremendamente baja. Humedades relativas de menos del 20%, que no son comunes para nosotros, humedad relativa muy baja, el ambiente estaba muy seco. El río Paraná también muy bajo. La cuenca alta del río Paraná, que alimenta el río Paraná nuestro, las represas de la cuenca alta están en un 50% de su capacidad, o sea que está viniendo mucho menos agua por el Paraná, lo que hace que esté más bajo el nivel del Paraná, por ende se drena mucho más fácil la provincia, lo que hizo que a su vez los cuerpos de agua, los humedales internos de la provincia estén secos. Secos, claro. Normalmente nosotros en la provincia, el 40% de la provincia está cubierta con agua por algún o estero o laguna, humedales de distinto tipo. Nuestro último cálculo nos muestra que estamos en menos del 10%, 9,5% de la provincia cubierta con agua. Toda esa multicausalidad hizo que no sabemos exactamente cómo se inician los incendios. Puede ser que se inicien espontáneamente, puede ser que se inicien por alguien desaprensivo, por alguien que lo prende a propósito, pero todos esos eventos, todos esos factores hicieron que sea mucho más fácil la dispersión de los incendios. Por eso llegamos al 1.000.000 de hectáreas en enero, febrero, que no es lo común. El fuego se suele usar como una herramienta, suelen haber quemas programadas en otras épocas del año, normalmente se hace a la salida del invierno o durante el invierno, cerca de la primavera, para aprovechar luego la lluvia de la primavera y para eliminar el material muerto seco en pie del invierno, pero en esta oportunidad se dio en pleno enero, cuando uno en realidad quiere acumular pasto como reserva para el invierno. Sumado a eso, a que se quemaron casi 600.000 hectáreas de lo que son humedales, o sea, esteros, bañados, que normalmente tienen agua y en esta oportunidad estaban muy secos y bueno, sufrieron los efectos del... Claro, de hecho, según se dice normalmente, en épocas de mayor precipitación y crecida, incluso la provincia puede estar más allá del 40% de su territorio sumergido en agua, digamos, ¿no? Y ahora estamos hablando de menos del 10%. ¿Cuánto perdimos acá? Muy buena pregunta. Y es cierto lo que mencioné anteriormente. Cuando tenemos cuantificado qué pasa cuando ocurre un evento del Niño, que tenemos exceso de precipitaciones, se cubre el 60% de la provincia. O sea que hay 1.200.000 hectáreas que se ven cubiertas con agua o sufren excesos hídricos. ¿Cuánto se perdió? Bueno, directamente con el fuego se perdió la biomasa de 1.042.514 hectáreas. Ahí se perdió la biomasa, se perdió biomasa de pastizal, que es cero después del incendio. Se perdió biomasa en los humedales, en los esteros, en los bañados, que van a tener alguna influencia en la provisión de servicios ecosistémicos. Y se perdió biomasa en bosques, tanto nativos como cultivados, que por suerte no fue tan grave el incendio en el caso de los bosques cultivados y los bosques nativos, lo que es bueno, ¿no? Y bueno, y después también se quemaron algunos valles aluviales que normalmente están secos, pero normalmente están con agua y ahora estaban secos. Bueno, ahora, cuando usted habla de impacto ecosistémico, digamos, ahí estamos hablando de toda la otra vida que se
hace simbiosis, digamos, con el campo, con el pastizal, y ahí también hay que empezar a cuantificar eso, digamos, incluso la vida animal, los pájaros, los animales que se perdieron, etcétera, etcétera. Es decir, hay una pérdida que está alrededor de ese dinero que se está hablando, o todavía no podemos cuantificar qué es lo que se perdió acá. Sí, bueno, está el efecto directo de la pérdida de la biomasa, de la pérdida de hábitat, de lugares de nidificación de aves. Hay grupos estudiando eso, van a empezar a estudiar. De hecho, hay grupos que históricamente estudiaron eso. Y como decía, normalmente nuestros pájaros, nuestros animales, la fauna de Corrientes está más adaptada a fuegos esporádicos en otra época del año. Claro. En esta época, en enero, que es la época de reproducción, seguramente va a tener un impacto fuerte. Nosotros no estamos seguros de cuál será, no soy biólogo, pero sé que hay grupos estudiando eso. Por un lado está ese efecto directo del fuego en la parte productiva, ¿no? Pero también está el efecto de la escasez de precipitaciones que hizo que el pasto crezca menos. Claro. O sea que vamos a tener ya tenemos lugares donde perdimos 2 meses de crecimiento de pasto. Que eso va a tener una implicancia en la generación de terneros para el año que viene, en que la vaca, que es la madre de los terneros, tome condición corporal para recibir y para poder tener esos terneros. La provincia de Corrientes es la segunda o tercera provincia en cuanto a stock nacional, pero provee el 50% de los terneros de la Argentina, lo que es indispensable cuidar entonces el vientre que produce esos terneros, ¿no? Ahora, y en tiempo, porque acá estamos hablando de dinero, pero también se va a perder tiempo, que finalmente también se puede cuantificar ese tiempo. Y después, en el caso específico del trabajo que hacen ustedes, también se perdió muchos años de estudio, digamos que, no, el estudio está, pero se habló en algún momento incluso de que se perdieron campos donde se estaba estudiando, se estaba trabajando. ¿Eso también está dentro de la cuantificación? ¿Ustedes están haciendo algo de eso? En los otros incendios anteriores incluso se había perdido todo el campo el parque de San Cayetano, y se había perdido muestra y se había perdido mucho trabajo también ahí. Sí. Así que venimos, no es que estamos ahora con este problema, ¿no? Exactamente, venimos de un tiempo muy seco que se fueron sucediendo los incendios. Ya en el 2020, una zona parecida a la nuestra, la zona del Pantanal, acá al norte en el Brasil, en el 2020 se quemaron 3.700.000 hectáreas del Pantanal. El 30% del Pantanal pasó por el fuego, sufrió los incendios, algo parecido a lo que sufrimos nosotros ahora en menor magnitud, ¿no es cierto? Pero esa situación esperemos que no se repita, que no sea una constante. Se perdió, y usted me preguntaba la recuperación. En ese estudio, estuve mirando hace poco el estudio del alcance, la magnitud, las causas y la recuperación de las quemas en el Pantanal hace 2 años. O sea que tenemos nosotros algunos antecedentes de los cuales nos podemos valer. Y ellos descubrieron varias cosas interesantes que podemos aplicar acá. Primero, que las causas son más o menos las mismas. O sea, altas temperaturas, bajas precipitaciones, que hicieron que se prendan fuego sobre todo los lugares que tenían baja carga de ganado y mucha acumulación de biomasa. Áreas protegidas y lugares con baja carga de animales vacunos. Por supuesto, eso hizo que se fuera acumulando material muerto seco en pie, se produjeron incendios, quemaron esas 3 millones de hectáreas. También encontraron que la recuperación de las especies vegetales fue muy rápida. En pocos meses, en 6 o 8 meses, se habían recuperado todas las especies. Algunas ni siquiera habían sufrido y otras se recuperaron incluso mejor, sobre todo plantas tipo gramíneas. Y una sola planta fue un poco más afectada, pero es una planta muy común. Eso por un lado. Eso nos hace pensar que nuestros ambientes se van a recuperar rápidamente en la medida que llueva. Ahora entramos en la época de mayores precipitaciones. El 60% de las precipitaciones acá en Corrientes ocurre entre octubre y abril, mayo más o menos. Siendo abril el mes que más llueve normalmente. El tema es que hay pronóstico de evento Niña. Eso va a traer, según lo que dicen los pronósticos, con alguna incertidumbre, precipitaciones por debajo de lo normal,
lo que puede retrasar un poco la recuperación. Pero los campos, los esteros, los bañados se van a recuperar. Por ahí sí lo que va a sufrir más y va a tardar más en recuperarse son los bosques. Claro. Porque por el tipo de crecimiento, los haces vasculares están en la periferia de los árboles y si se murió el árbol, hay que esperar mucho tiempo para que se recupere, ¿no? En el caso de los bosques. En el caso de los bosques nativos. En el caso de los bosques cultivados, bueno, se perdió una inversión de 10, 20, 25 años de acuerdo a la edad del bosque forestal que se perdió. Pero los ambientes naturales se van a recuperar en cuanto a la composición de la vegetación y bueno, y la fauna eso sí va a demorar seguramente más. Depende si se afectaron los sitios de nidificación, pero entiendo que hay grupos estudiando eso. Es decir, nos vamos a recuperar. De hecho, en los primeros días después del incendio y con unas pequeñas precipitaciones, es como que la naturaleza se responde siempre con una flor, ¿no? Y en el Iberá y en la zona de esteros ahí empezaron a florecer, se empezó a ver pastura nueva. Es decir, ¿eso es alentador, digamos, en algún punto? ¿O no? ¿O es una expresión de deseo? No, sí, seguro. Incluso los lugares ahora, los lugares que sufrieron el incendio, que se quemaron, están brotando ahora porque está acompañando. Llovió bastante, llovieron 60, 70, 80, 90 milímetros, depende de la zona. Así que eso va a hacer que brote rápidamente el lugar, brote el pasto, broten que brote la vegetación, pero perdimos 2 meses de crecimiento, claro. Digamos. Esos 2 meses se perdieron y donde se perdió la biomasa por el fuego se perdió. Y va a brotar el pasto, se va a recuperar, y va a seguir creciendo en la medida que acompañe la temperatura y las precipitaciones. Más o menos tenemos hasta acá un pantallazo de por qué nos pasó lo que nos pasó. Empezó a sonar con mucha fuerza los efectos del cambio climático, dejan de ser teóricos. A nosotros ese cambio climático se nos presentó de manera muy, muy drástica. El tema es, ¿cómo cree que actuamos ante la tragedia? Y en todo caso, una pregunta que viene ahí pegadita a eso es si aprendimos con esto y si estamos mejor preparados eventualmente para otro evento más o menos de esta naturaleza. Bueno, esperemos que no se repitan estos eventos así de esta naturaleza, pero sí hay que estar preparados. Creo que tendríamos que estar mejor preparados, pero todos, como sociedad, como comunidad científica y técnica, incluso los decisores, tendríamos que estar mejor preparados. Aquí se han notado fallas, ¿no? Y probablemente por la magnitud del evento, por la magnitud. Nadie se esperaba que esto iba a ocurrir de esta manera. Si bien teníamos pronósticos, o se sabía que venían pronósticos hace 2 años que venimos, o hace 1 año en realidad, se vienen dando los pronósticos de evento Niña, de escasas precipitaciones, pero los pronósticos también tienen cierta incertidumbre, se van mejorando y actualizando cada tanto, y había cierta incertidumbre. Y cada tanto acompañaba con alguna lluvia, y bueno, pero todo se agravó a partir de diciembre, enero y febrero. Yo creo que entre todos, de aquí en adelante, tendríamos que tratar de ver la manera de que si esto vuelve a ocurrir, actuar más rápido. Tendríamos que ver formas tal vez de configurar el paisaje de manera distinta. Llama la atención, fíjese que una de las coberturas menos afectadas fueron los bosques cultivados. En los bosques cultivados generalmente hay una gran inversión. Las empresas tienen sistemas de alarma, de monitoreo, de prevención y de combate muy, muy aceitados. Entonces, rápidamente se sofocan los fuegos y se quemaron algo así como 40.000 hectáreas, más o menos. No tengo ahora la cifra exacta, pero es una cifra enorme, es una cifra grande. Pero muy menor muy menor con relación al resto que se quemó, porque entonces algo nos está indicando, están mejor preparados. Tendríamos que nosotros también estar mejor preparados para actuar en el caso que se prenda fuego un pastizal, un estero, un bañado, lo que no es fácil, porque no tenemos en grandes superficies protegidas como son los esteros del Iberá, no tenemos camino para llegar a combatir el fuego. Una vez que agarró fuego, ¿cómo haces para llegar? Es muy difícil. Entonces son muchas cuestiones. Aún así dicen que estaban mejor preparados que hace 10 años, ¿no? Porque hace 10 años no había nada. Entonces, si esto nos impactaba 10 años antes, probablemente el daño hubiese sido mayor todavía, ¿no?
Incluso el fuego, la teoría dice y la historia dice que el fuego modelaba y modela regularmente nuestro ambiente, nuestra provincia. ¿Por qué hay tantos pastizales? Porque regularmente había fuego que impide el desarrollo de bosque. Fíjense que en el Chaco tenemos bosque, en Misiones tenemos selvas y acá hay relativamente poco bosque. Porque el fuego fue un factor históricamente importante en esta zona. A falta de grandes herbívoros, acá el fuego modeló y va a seguir modelando el paisaje o la cobertura vegetal. Y ahora veremos con estas variaciones climáticas, si son más frecuentes, bueno, va a ser peor, hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque aparte de que el fuego afecta a las comunidades vegetales o los bosques implantados o nativos, también destruye a su paso infraestructura. Claro. Si hay un incendio incontrolable, destruye infraestructura y es muy difícil apagar un frente de fuego de varios kilómetros. Claro. Entonces, yo creo que deberíamos buscar formas de monitoreo, de alerta temprana, de combate del fuego, pero también configuraciones del paisaje. No tengo la respuesta, pero creo que tendríamos que buscar formas de configurar el paisaje de modo de cortar esos frentes de fuego que cuando avanzan es prácticamente imposible pararlos. Bueno, este tema finalmente también se convierte en un tema muy apasionante, pero una última pregunta con relación a este tema tiene que ver con cómo se configura ahora el trabajo que hace el INTA, porque hasta acá sirvieron como, iban controlando, nos iban informando de la progresión del fuego, pero ahora empezó a cambiar también el tipo de trabajo que están haciendo, ahora que calmó un poco eso, ¿no? Sí, bueno, el grupo de recursos naturales que tengo el placer de dirigir, nosotros hacemos evaluaciones y monitoreo de los recursos naturales hace muchos años, ¿no? Nosotros evaluamos y monitoreamos, hicimos prácticamente, tenemos cartografiado el 80% de los suelos a escala de detalle de la provincia, tenemos sistemas de información geográfica con todo eso, monitoreamos regularmente el área afectada por los excesos hídricos. Ahora nos tocó monitorear el avance del fuego por una convocatoria del Ministerio de la Producción y lo que queremos hacer ahora es monitorear la recuperación de los ambientes y estamos trabajando fuerte para que en el corto plazo, lo más antes posible, poder empezar a monitorear la recuperación, sobre todo centrado en lo que es pastizales. O sea, nuestra idea es a partir de ahora, así como el productor se va a tener que arreglar para planificar, por ahí sacar hacienda del campo o traer insumos externos para que no se le muera la hacienda, nosotros también queremos monitorear y presentar información de la recuperación de los campos que sirva para tomar decisiones. Bueno, usted fue referente regional en la comisión del INTA que evaluó leyes sobre venta de tierras a extranjeros, participó en otros proyectos sobre esto, base de datos geoespaciales para el ordenamiento del territorio y todo eso que nos está contando. Entonces la pregunta cae como de madura, ¿cómo es nuestro territorio? ¿Cómo está ordenado nuestro territorio? Bueno, en realidad hoy por hoy hay algunas leyes que restringen el uso de algunas coberturas de algunos ambientes. Por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En ese sentido, hay una identificación en forma de colores de los bosques nativos y uno puede hacer o no hacer determinadas acciones de acuerdo al color basada en criterios. La Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo establece una serie de criterios de uso o no uso de los bosques nativos. Y a nivel de país también hay distintas leyes que ordenan qué se puede hacer o qué no se puede hacer con determinadas coberturas. Ahora, yo me cuestiono muchas veces el hecho de que en realidad el ambiente es uno solo. Claro. Entonces, por ahí tenemos leyes fragmentadas cuando el ambiente es uno solo. Entonces, por ahí yo no sé si, y sobre todo ahora empieza el debate de la ley de humedales, claro. si vale la pena tener una ley, por un lado la ley de humedales, por otro lado la ley de bosque nativo, por otro lado la ley de glaciares. No nos afecta a nosotros la de glaciares, pero el ambiente es uno solo. ¿Qué pasa si un bosque forma parte de un humedal? ¿Cuál ley aplica, la de bosque o la de humedales? Entonces, sin ser abogado,
me pongo y digo, el ambiente en realidad es uno solo, tal vez tendríamos que tener una ley de ordenamiento territorial del ambiente general y no segmentada o que particione el ambiente. Y acá mismo, en la provincia de Corrientes, ¿no? Porque todo ese debate que parece ser nacional se debate también mucho internamente, porque al final del día hay un solo debate, ¿no? O sea, se conserva cómo y hasta cuándo y se produce cómo y hasta dónde, ¿no? O sea, es básicamente la discusión eterna que tenemos. Entonces, acá esas tensiones todavía están, ¿no? Sí, seguro, pero yo creo, estoy seguro, Corrientes es una de las provincias que más áreas de reserva tiene a nivel país. Nosotros tenemos una reserva, la reserva de Iberá, que tiene 1.244.000 hectáreas. Los correntinos tendríamos que, si bien soy misionero, pero hace tanto que vivo en Corrientes, que tendríamos que estar orgullosos de tener una reserva de esa magnitud reconocida internacionalmente, un parque nacional y provincial que llega casi a las 500.000 o 600.000 hectáreas, donde el ambiente está totalmente protegido, donde no hay intervención, y eso, justamente eso, de que no haya intervención, de que esté protegido, de que no haya tanta accesibilidad con caminos, hace que, bueno, lamentablemente en estas ocasiones se ve afectado por el fuego. Pero el fuego también es un elemento natural que a veces irrumpe en los ecosistemas y produce esos disturbios, ¿no? También estaba viendo en todo su trabajo a lo largo del tiempo, que tiene que ver con este tema del ordenamiento, de información, sobre todo ambiental productiva, socioeconómica, los impactos. Y hay un ítem, digamos, que engloba todo ahí también, que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Con las prácticas que usamos nosotros para producir. Y ahí también, ¿cómo hacemos ahí? Hay una ley que sería la misma esta que estamos pensando acá, ¿no? Como una mega ley que toma el ambiente como un todo, y entonces también ahí mismo se fijen las prácticas de producción. Las prácticas de producción que nosotros tenemos son menos amigables con el ambiente. Sí, muy interesante. Yo creo que la producción tendría que seguir ciertos lineamientos o buenas prácticas. En ese sentido, nosotros hemos incursionado algo en buenas prácticas agrícolas para el cultivo de arroz. Hemos incursionado, y de hecho, en conjunto con las entidades productivas se ha hecho una guía de buenas prácticas forestales para la producción forestal. Y tal vez sea el momento de generar guías de buenas prácticas para todas las actividades. Por ejemplo, para la ganadería claro, en humedales. Y la producción no solo es posible siguiendo buenas prácticas, sino que es necesaria. Y muchos productores seguramente están produciendo, siguiendo buenas prácticas hasta sin saberlo, porque el productor cuida su patrimonio. El productor, ningún productor va a querer que se le degrade el suelo o el ambiente o el pastizal, porque eso le va a significar también una pérdida económica, productiva. Así que en ese sentido yo creo que una de las maneras de poner claro sobre oscuro sería generar guías de buenas prácticas agrícolas, ganaderas o forestales, debatidas incluso con organizaciones que buscan por ahí más la conservación de los ambientes y no tanto por ahí la producción, pero tendríamos que buscar el equilibrio para que esas prácticas agrícolas contemplen ambas situaciones, la conservación, pero también produciendo, porque necesitamos seguir produciendo, porque tenemos que alimentar a la población, tenemos que vestirnos y es necesario para que se siga desarrollando la población, ¿no? La sociedad. Ingeniero, le agradezco muchísimo, es increíble cómo se nos pasó el tiempo, pero bueno, le agradezco mucho esta primera invitación. Vamos a seguir hablando de estos temas que son tan interesantes y espero que también en una época menos dramática, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Eduardo, muy amable. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del Diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.